Adesanya Whittaker 2. ¿Será que se repite la historia? ¿Qué tal, fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate. UFC 271. Hasta el momento, una revancha muy esperada por los fanáticos, justamente por las posibilidades que existen. Y sí, lo estoy diciendo al comenzar el video. Creo que en esta segunda pelea hay muchas posibilidades, aunque muchas personas estén en desacuerdo. Y me refiero a que un gran número de personas están casi seguros de que Israel Adesanya podrá vencer a Robert Whittaker con la misma facilidad en la que lo hizo en el primer combate. Y justamente esa es la razón de este video. No para decir que Robert Whittaker va a sorprender al mundo. No para decir que Israel Adesanya le va a arrancar la cabeza a Robert Whittaker. No, señor. Es para analizar las posibilidades, porque créanme, Robert Whittaker tiene posibilidades legítimas de volver a coronarse como campeón del peso mediano. ¿Y por qué lo digo? Creo que en los últimos años el peso mediano estuvo en una transición. Con la llegada de Israel Adesanya se cambió el juego por completo, ¿no? Llegó este peleador del mundo del kickboxing que tenía un striking que muy pocos habían visto antes, ¿no? Su manera de desplazarse, su manera de atacar a sus oponentes era muy impresionante. Y más cuando mira su físico. Una de las cosas que distingue a Israel Adesanya es que no tiene el físico habitual que esperamos de un peso mediano. Y cuando hablo de eso, hablo de Paulo Costa, hablo de Yoel Romero, hablo de personas con físicos impresionantes, peleadores que les cuesta mucho marcar las 185 libras. O sea, son tal vez semipesados que cortan mucho peso para poder competir aquí. Pero Israel no encaja en ese modelo. Sin duda alguna, cuando lo ves físicamente, muy pocas personas, si no lo conocieran, pensarían que es el campeón porque no dice mucho. Pero en el momento en que la jaula se cierra, se convierte posiblemente en uno de los mejores strikers activos en esta promoción. Pero frente a él, tiene a Robert Whittaker, el ex campeón. Un peleador que solía hacer campaña en las 170 libras, en el peso welter, y jamás estuvo cerca de tener la corrida que ha tenido en el peso medio hasta que se coronó campeón. Estamos hablando de un Robert Whittaker que enfrentó en 2 ocasiones consecutivas a Yoel Romero. A un Yoel Romero que era temido por casi todos. Eran muy pocas las personas que estaban dispuestas a enfrentarse a Yoel Romero. Y Robert Whittaker lo hizo en 2 ocasiones. Aguantó los bombazos más terribles que Yoel Romero pudo lanzarse y se coronó campeón. Luego de Israel ganar el título, enfrentó también a Yoel Romero y sabemos que la pelea tampoco fue muy vistosa para el público, pero eso nos dice mucho. Sabemos que Israel, cuando lo vence en ese primer combate, lo finaliza. Y aquí no estamos dando excusas, pero el propio Robert Whittaker ha dicho que mental y emocionalmente no estaba ahí. Estamos hablando de un combate que se celebró ante miles y miles de fanáticos, y el ser campeón, la presión, más el ímpetu que trae Israel Adesanya, ¿no? Israel Adesanya tenía ese aura de ser ese peleador invencible, esa próxima estrella. Inclusive hace unos días en Twitter estábamos hablando de la polémica de que hay personas que creen que ya Israel Adesanya debería ser considerado el mejor mediano de la historia, lo que creo que es una falta de respeto. Y lo digo con toda sinceridad. Si tú crees que hoy Israel Adesanya debería ser considerado, el simple mero hecho de considerarlo es una falta de respeto. Y no una falta de respeto a Israel, sino una falta de respeto al legado de Anderson Silva. La cantidad de defensas, cómo trascendió en el deporte cuando estaba dominándolo. Y claro, es muy fácil decir eso cuando solamente recuerdas los últimos combates de Anderson, donde simplemente estaba lejos de estar en su mejor momento. Pero créanme, sin quitarle méritos, porque sin duda Israel tiene el potencial de convertirse en el mejor de la historia, pero todavía hay camino por recorrer, todavía hay muchas defensas que hacer y dominar esta división por más tiempo. Pero volvemos al tema principal. Robert Whittaker, Israel Adesanya. Israel llegó con ese ímpetu a la oportunidad titular luego de tener una guerra. Yo tuve la dicha, tuve el privilegio de estar presente cuando Israel Adesanya se coronó campeón interino del peso medio en ese combate tan legendario con Kelvin Gastelum. En ese momento, por primera vez, vimos a un Israel Adesanya pasar mucho más trabajo de lo normal. Lo vimos recibir golpes con mucha frecuencia, inclusive lo vimos ser lastimado
Eso era algo que nadie había visto de Israel, pero ese día se cementó aún más ante los fanáticos porque no tan solo demostró ser tenaz, sino que demostró el corazón. Está la frase mítica de cuando Israel Adesanya dice que está dispuesto a morir por obtener lo que quiere antes de salir a uno de los asaltos. Entonces ese tipo de cosas se han grabado en el corazón de los fanáticos y lo han convertido en uno de los peleadores más populares. Pero tenemos que tomar en cuenta también el progreso de Robert Whittaker. A mí me intriga mucho esta división porque creo que Israel Adesanya y Robert Whittaker han demostrado estar bastante lejos del resto de la división, ¿no? Y esto pasa en muchas divisiones donde el campeón y el número uno están en un plano distinto, y creo que esa es la situación a la que estamos viendo ahora. Robert Whittaker con cada pelea mejora, se ve más confiado, se ve más tranquilo y la experiencia comienza a jugar a su favor. No estoy diciendo que Robert Whittaker tenga más experiencia que Izzy. No estoy tratando de desacreditar al uno o al otro, pero creo que Robert Whittaker está utilizando eso finalmente a su favor. Sabemos que ha perdido, ha sido finalizado inclusive por el campeón, y eso le hace pensar a las personas que la historia se va a repetir. Tenemos que entender que Israel, cuando trató de conquistar otra división, perdió ese aura de invencibilidad. No tan solo porque fue vencido, sino porque mostraron una parte de su juego que muchas personas desconocían. Y claro, es fácil decirlo con Jan Blachowicz, quien es significativamente más pesado que Israel y tenía mucho más poder posiblemente de lo que carga Robert, pero una herramienta sigue siendo una herramienta. Jan Blachowicz demostró que si eres capaz de llevarlo al suelo y lo puedes retener, le puedes complicar la noche. Ahora, ¿será posible que en el striking, será posible que manteniendo esta pelea de pie pueda ser competitiva? Les soy honesto y creo que sí. Creo que Robert Whittaker tiene también uno de los mejores striking de todo el UFC. Y no tan solo porque es un genio, sino porque es incómodo. Robert Whittaker es uno de esos peleadores que todavía utiliza esa pose de karate, ¿no? Saltando al frente y hacia atrás, y se le hace muy difícil a los oponentes penetrar esa guardia. Sabemos que Israel tuvo éxito en su primer combate, pero si miramos esa pelea con detenimiento, también vamos a ver que Robert no estaba peleando de la manera en que lo hace habitualmente. Estaba reaccionando a todos los amagues que hacía Israel Adesanya y no se veía con la fluidez que lo hemos visto en sus últimos combates. No se veía relajado, parecía como alguien que simplemente no quería estar ahí. Entonces él mismo lo ha dicho, que esta versión de él es diferente, que está en un estado emocional y mental totalmente distinto y que tiene la capacidad de hacer las cosas distintas, que haya un resultado diferente, y esa es la razón que hace de este combate uno tan intrigante. Porque cuando miramos la división de los medianos, Paulo Costa no se sabe ni qué va a hacer. Se supone que el UFC lo mandara a las 205, pero tampoco estamos escuchando nada, solo viéndolo hacer videos para las redes sociales. Marvin Vettori ya ha perdido en 2 ocasiones con Israel Adesanya. Entonces, ¿qué queda? Jared Cannonier, quien va a enfrentar a Derek Brunson. Entonces, hace falta también que esta división haya movilidad, haya flujo de retadores, pero Robert Whittaker sigue estando en un nivel bastante especial que hace que eso sea complicado. Entonces, razones como esas son las que me hacen pensar de que verdaderamente esta pelea puede ser más competitiva de lo que muchos piensan. Hay personas que dicen, no, pero es que ya vimos el resultado. No olviden que Dustin Poirier y Conor McGregor 1 tuvo un resultado muy diferente al resto de sus peleas. Y claro, son divisiones distintas, pero el factor de que un peleador haya ganado por nocaut en la primera pelea no significa que el resultado no puede ser diferente. Recordemos que de la misma manera que Israel puede seguir evolucionando y mejorando, Robert Whittaker tiene la oportunidad de corregir sus errores. Y creo que en ese lado la ventaja está del lado de Robert, que vio lo que hizo mal, sabe los errores que le costaron su título y puede hacer lo posible para mejorarlos y tratar de recuperarlo ahora. Tiene un reto bastante complejo frente a él, porque Israel está tratando de volver a crear ese aura, ¿no? Con esa derrota que sufrió cuando subió las 205 libras, muchas personas comenzaron a decir, vieron, era un paquete, vieron, no era lo que nos vendieron. Entonces él está trabajando en eso. Lo hemos visto hablar bastante en las redes sociales, criticar mucho a Robert y decir que va a ser más de lo mismo. Entonces hay que ser cuidadosos porque
Sabemos que Robert no es un peleador que se mete mucho en ese tipo de interacciones, ¿no? En guerras verbales, Israel Adesanya precisamente es donde mejor brilla. Pero tengo una espinita de que sí, de que las cosas pueden ser distintas si Robert Whittaker tiene el plan correcto, si no se precipita y no reacciona a todo lo que hace Israel. Vamos a ver cómo sigue todo de cara al combate porque me interesa bastante. Creo que tenemos la oportunidad de ver un clásico en los medianos y si gana Robert estaríamos hablando de una trilogía que sería aún más grande. Pero como siempre, lo más importante en este video es tu opinión. ¿Crees que Robert Whittaker verdaderamente tiene las herramientas para poder salir victorioso o crees que Israel Adesanya está en un nivel propio y que simplemente no tiene oportunidad? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal y será hasta el próximo video.